Este es un tema que se ha postergado durante mucho tiempo, es hora de tocarlo, pero hay que desnudarlo en realidad. Como le decía antes, es hora de ver la película completa. Y si no somos capaces de ver la película completa, va a ser muy difícil llegar a darle una solución a este tema. Y creo que el problema no es solamente el costo del pasaje, que seguramente necesita una revisión. Lo que hay que revisar es la problemática del transporte público, ¿no? Venimos arrastrando un transporte deficiente, un transporte inseguro, un transporte que no tiene control, no es un transporte digno. Es por eso que nuestro parque automotor está creciendo, porque la gente prefiere ir en un vehículo hasta contaminante, muchas veces un vehículo antiguo, que subirse a un transporte público, porque el transporte público se ha vuelto inseguro, no tenemos horarios, no hay control, paran cuando quieren, cambian las rutas a discreción. Y no existe un estudio que nos dé cuenta de cuántas líneas, cuántas horas de trabajo tiene cada línea, cuántos kilómetros recorridos tiene cada línea. Creo que deberíamos contar con una información fidedigna que salga de un GPS, que alimente una información realmente fidedigna para hacer un estudio serio y podamos discutir el tema del pasaje. De otra manera vamos a estar solamente defendiendo posturas, ¿no? Sí, el transporte dice ya hemos hecho el estudio de costos y por lo tanto tenemos que subir a 3 bolivianos. El Consejo Municipal acaba de pedirle al alcalde que haga un estudio de costos. ¿Cómo lo ve, arquitecta? No se trata de hacer estudios unilateralmente, creo que esto tiene que ser transparente, tiene que mostrarse cuál es la situación real, porque posiblemente no vamos a empezar a discutir solamente el tema del pasaje, vamos a empezar a discutir tema de rutas, tema de frecuencias, tema de horarios, tema de información, porque cómo le hacemos conocer a la gente qué ruta se está recorriendo X línea o cuántas líneas hay para llegar a cierto barrio, ¿no? Hasta qué horario trabajan. Entonces hay una suerte de desinformación en ese sentido. Y por otro lado, estos recorridos que muchas veces caen hasta en lo absurdo, porque todos quieren pasar por un mercado Los Pozos o todos quieren pasar por la Ramada. Entonces hace con que un desplazamiento que pudiera durar 20 minutos se vuelve de 45 minutos, y si son 2 desplazamientos, se vuelve hora y media fácil. Afecta la calidad de vida, la productividad. Exacto. Ya no solamente se vuelve un tema técnico, sino se vuelve un tema social, ¿no? Le estamos quitando tiempo a la gente, y ese tiempo no se puede medir, no se puede cuantificar en dinero. Estamos haciendo que la gente viva mal, que se desenvuelva mal en sus fuentes laborales, que llegue mal a su hogar. Entonces, estresados. Totalmente. Entonces son muchos los factores que hay que discutir. Hay que apuntar a tener un transporte digno, un transporte de calidad, y eso no lo vamos a poder alcanzar si no vemos todos la misma película, como le decía al inicio, ¿no? Tenemos que ver que la problemática no es solamente el precio del pasaje, sino de qué queremos alcanzar. Entonces, arquitecta, esta es una oportunidad que cuando se sienten a discutir, si se sientan, lo racional sería que se sienten, que nadie dicte una medida unilateral de subir el sábado el precio, y vendrá ya toda la pulseta con fiscales y policías de por medio. La gente también de repente se va a negar a pagar, pero lo racional, si es que se sientan, sería que no solamente toquen el tema del precio del pasaje, sino los otros problemas del transporte y cómo encarar a partir de ahora una solución. Correcto, creo que es la oportunidad de capitalizar esto en positivo. Es cierto, el precio del pasaje se debe revisar, pero se debe revisar en función de información fidedigna, ¿no? Entonces creo que además, para generar datos que nos ayuden a mejorar todo esto de los canales de transporte, tendríamos que tener una suerte de colaboración entre ambas partes, ¿no? La parte técnica de la alcaldía municipal y la parte del autotransporte, que también tendría que ser transparente en colaborar y apuntar a mejorar esta situación, ¿no? Sí. Arquitecta, hablando del pasaje y el precio, que es lo urgente por el conflicto que se va a generar ya la pulseta, vamos a tratar de ponernos en el lugar de los tres. Me refiero al dueño de los micros, al chofer de los micros, que no es siempre el dueño, generalmente más bien no, y el usuario. El usuario, que generalmente no es la persona que dispone de mucho dinero, para eso podría tener un medio propio de transporte, sino más bien son la gente con menos posibilidad, la que sobrevive. Tienen que a veces usar 3 micros al día. Para 3 personas que salen a trabajar, 3 micros solo para salir y solo para volver son
ya es un presupuesto importante. Mire usted, estamos hablando de la persona más pobre. Una persona que puede tener en la familia 3 que salen a trabajar y que gastan en 3 micros distintos, los más lejanos, probablemente actualmente 2, 4, 6 bolivianos por persona, 18 por persona solo de salida y 18 de vuelta. Si se aumenta a 3 bolivianos, estamos hablando de que serían 9, en el caso de una sola persona, 9 bolivianos más 3, 27. Bueno, se dispara el presupuesto. ¿Qué hace esa gente? Por eso están reclamando y están preocupadas. Ahora, el chofer de los micros que dice, de nada me sirve que aumenten 3 a 3 y yo no voy a recibir ningún beneficio, porque están explotados ciertamente, están bajo un régimen laboral que no es muy humano, diríamos habitualmente. Y estamos en el papel de los dueños, a ver, de micros, que evidentemente se les subió el precio de los repuestos, las llantas, y que se le han incrementado. Eso es una realidad también, ¿no? ¿Qué hacemos entonces en ese escenario, arquitecta, para una solución de equilibrio? Mire usted, aquí hemos hecho un cuadro. Una persona si agarra 3 micros al día gastaría 12 bolivianos al mes, 360 bolivianos. Una persona con este alza subiría por lo menos 200 bolivianos casi, ¿no? Imagínense, y no a nadie le suben el sueldo. Es realmente significativo y con ese alza no estamos viendo un cambio, además. O sea, seguimos a expensas de un mal servicio, de un servicio inseguro, de un servicio deficiente, completamente deficiente, que está muy, muy lejos de lo que han alcanzado los países latinoamericanos cercanos, Brasil, Chile, México, Colombia. Y aún así, estos países que han mejorado la calidad de su transporte público todavía están muy lejos de los rankings donde se han hecho mediciones en las que Hong Kong todavía tiene mucho que mejorar. Entonces, imagínese Colombia que esté en un puesto 42 o Chile que esté en un puesto 46. Yo creería que en ese sentido, nuevamente, no podemos limitarnos a ver solamente el alza del precio, sí, que posiblemente va a ir y va a cubrir estos gastos fijos y algunos otros gastos secundarios de los dueños de los vehículos, sino lo que usted decía, ¿qué es lo que pasa con el conductor? ¿Qué es lo que pasa con la gente que se tiene que desplazar y que de pronto no ha tenido un incremento salarial que pueda soportar este alza para enfrentar el transporte de toda su familia además, ¿no? Entonces creo que es el momento en el que podríamos capitalizar esto y empezar a discutir el tema de fondo, que es todo el transporte, y analizar realmente, porque si bien han habido estos incrementos en los insumos para el tema de los vehículos, también ha habido un incremento en esa demanda del transporte público. O sea, el tema de las migraciones, el tema del crecimiento poblacional ha hecho con que... Exacto. Aumentó el tamaño de la torta. El caudal, exacto. Sí. Entonces, creo que tienen que haber regulaciones eficientes, ¿no? Esas regulaciones pasan porque se analice realmente cuáles son las rutas más exigidas. En esas rutas más exigidas, de pronto ya no podemos manejar el tipo de vehículo que se maneja hoy en día, porque podrían pasar 3 buses y hoy por hoy pasan 12. Entonces hay que analizar eso por un lado, ¿no? Si queremos una mejor ciudad, si queremos darle un transporte digno a los ciudadanos, tenemos que ver la película completa. Así es, arquitecta Marlene Muriel. Ayer hablamos con el concejal Juan Carlos Medrano y dice, si aumentan el sábado, inmediatamente tenemos que declarar transporte libre. ¿Es una solución o no? Transporte libre. Va a ser un segundo problema. Segundo problema. Van a aumentar los trufis y el congestionamiento. Hemos visto que estos vehículos improvisados, porque los trufis no dejan de ser vehículos improvisados, son un problema mayor versus los micros. Entonces, en caso de que se declarara transporte libre, primero que vamos a tener un conflicto. Y ya sabemos que en nuestra ciudad y en nuestro país todo se arregla con el bloqueo. Entonces, es la primera medida de presión. Primero que no vamos a tener transporte, y hasta que tengamos un transporte libre que va a ser igual o peor de deficiente, quien va a pagar el plato va a seguir siendo el ciudadano. Vamos a tener más vehículos en la ciudad, más congestionados, más vehículos no necesariamente nuevos, ¿no? Creo que hay un tema de voluntad que ahora se la tienen que jugar tanto los técnicos que tienen la tarea de regular el tema del transporte y por otro lado los transportistas que tienen que sentarse en una mesa a realmente trabajar con datos ciertos. Sí, ¿no? Arquitecta, yo lanzando ideas no tengo idea, no soy técnico, ustedes son los técnicos, los que estudian, hasta los economistas tendrían que opinar. Es más, tenemos una opinión de un economista de Tarija, se la pedimos, y nos dio por un audio, ya lo va a escuchar.
él nos decía, siéntense con un árbitro a definir un poco el tema. Alguien que no tenga, pueden ser los colegios profesionales, decían, en este conflicto. Y daba a conocer el impacto en la economía popular, ¿no? Yo decía, arquitecta, usted puede ir pensando tal vez en darnos algunas ideas. Bueno, no se podrá aumentar por tramos, evidentemente, el precio, hacer tarifas diferenciadas, no, cuidando sobre todo al más pobre, ¿no? Y viendo que también sea viable para el que tiene micros, el incremento de sus propios insumos, ¿no? Pero a ver, vamos a escucharlo un poquito al economista Luis Fernando Romero, que nos dio la siguiente panorámica de qué cree que puede hacerse para destrabar el problema. Una mesa técnica, pero con un árbitro, que no esté ni a favor de uno ni a través de otros, sino que sea un técnico. Escuchemos a ver. En primer lugar, para cualquier incremento, aunque sea de 10 centavos, se tiene que hacer a través de lo que indica una ley municipal, en la cual tiene que tomar 3 aspectos, ¿no? Es decir, es un estudio técnico que toma en cuenta repuestos, flujo de pasajeros e incremento de costos fijos y variables. Entonces, en función de eso, se tiene que demostrar cuánto es el incremento que correspondería a determinada línea, por ejemplo, y además a determinado servicio de transporte público, pero mediante un estudio el cual debe ser avalado técnicamente y aprobado por el municipio, así dice la ley. Entonces no pueden incrementar a un libre albedrío, es decir, un 50%, como has mencionado. Ahora, si es que demuestran que pueden incrementar, o corresponde, incrementar esa cifra o más, entonces tienen un argumento técnico para hacerlo, pero reitero, se tiene que hacer un estudio técnico integral donde debería participar el sector de transporte, el municipio y una entidad mediadora o objetivamente que no esté a favor de uno ni de otro. Puede ser los colegios de profesionales, por ejemplo. Entonces hay que determinar, como bien has dicho, por tramos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí Tarija es una ciudad pequeña, pero hay micros que van por el centro, otros van vía zonas periurbanas, entonces el incremento no puede ser el mismo. Además, unos transportan más gente y otros menos. Es cierto que también los que van por el centro se desgastan menos que los que van por las zonas periurbanas o de tierra o alejadas. Entonces, bueno, habría que hacer un incremento por línea, estimo yo. Ahora, hay que recordar que el transporte público, el de micros, porque es un transporte masivo que usan estudiantes universitarios, estudiantes escolares y el público en general, principalmente la gente que va a trabajar, mueve millones de personas, ¿no? De un día a otro, entre los micros y trufis. Entonces, un incremento de esa naturaleza va a tener un efecto multiplicador en que, por la importancia y porque es popular y masivo su uso, se incrementan también otros productos, principalmente la canasta básica familiar. Por ejemplo, yo le pongo algo así sencillo. Yo tengo 3 hijos que van al colegio, ¿no? Y tengo que gastar de vuelta y de ida, no sé, 15 pesos al día. Entonces ahora tal vez sea ya 25 más o menos, ¿no? Es decir, incrementa su gasto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para cubrir ese gasto voy a subir los precios de los bienes o servicios que yo vendo. Por ejemplo, si tengo una tienda de barrio, pues subir un poco la galleta o los dulces o algo así, ¿no? Porque nadie va a gastar más y se va a quedar de brazos cruzados y no va a recuperar su mayor gasto, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto multiplicador, aparte de mucha gente por la misma incertidumbre, especulación, y porque todos suben por todo, entonces eso conlleva a que tenga un efecto importante. Son muy sensibles, ¿no? El hecho de que suba el pan o suba el pasaje, el transporte público es muy delicado porque tiene un impacto directo en la inflación general. Bueno, un impacto directo en la inflación general, eso en lo económico, y él sugiere una mesa técnica con un árbitro, un colegio profesional que puede ser más independiente. ¿Qué piensa, arquitecta? ¿Algunas ideas en relación a cómo abordar lo de coyuntura? Bueno, es un buen punto de partida. Esto se tiene que discutir y la discusión tiene que ser de fondo. Como le decía, es una buena oportunidad para discutir
cómo se puede mejorar esto. Porque el ciudadano común va a entender que va a ser un incremento de la tarifa posiblemente por un mismo servicio y obviamente se va a negar. Y tampoco deberíamos llegar a una mesa en una guerra de sordos en la que el transportista va cerrado con su incremento y la alcaldía le está esperando para decir que no se lo va a aprobar. Entonces creo que esto pasa por una discusión más profunda. Estamos en una ciudad que ya forma parte de una metrópoli y a ese nivel es que se debe tener una visión de lo que es el transporte público, ¿no? Porque no nos olvidemos, hemos tenido la discusión del transporte de los trufis con Cotoca la semana pasada. Y bueno, como eso, tenemos trufis que van a provincia con salidas sumamente... Creo que no lo han resuelto todavía, ¿no? El conflicto es un tema que está ahí latente, entonces creo que el problema es más grande. Y ese problema tiene que tocarse por todas las aristas, ¿no? El tema del transporte público en general, ya un transporte de orden metropolitano, que es eso lo que se tiene que discutir, ¿no?